Hola gente. Voy a hacer este vídeo un análisis del método de propaganda de Vox. Antes de nada decir que como sé que hablo un poco rápido, mejor poner la velocidad del vídeo un poco más baja de lo normal. No sé exactamente cuáles de estos puntos que expondré son exactamente el método Bannon que asesora a Vox en su propaganda, pero los franquistas ya saben manipular sin ayuda de un gringo cantamañanas y enfermizo, porque lo llevan haciendo 80 años. Para ello necesitan tu ignorancia y que se les tema, porque el miedo impide pensar y acata. Pero los demás estamos de vuelta y sabemos más, porque no queremos ni necesitamos manipular a los demás, sino queremos ayudar, incluso a ellos. Queremos el bien incluso para ellos, ya que se están estrellando y haciendo estrellar a los demás. Vox es el PP reseteado a la versión del 1977, o antes, lo que es peor. Ellos votaban PP y habiendo estado y votado al PP, ahora le atacan al PP por lo que hizo, con lo cual se contradicen e intentan negar sus propios actos. Pero ahora Vox es autónomo y creo que la situación así es un poquito más peligrosa o más a tener en cuenta. Los ultras sacan su valor para mentir y manipular de la falta de escrúpulos, ya que son casi todos militares profranquistas, con lo cual para ellos la política es también como una guerra y en la guerra se dice que vale todo. Perdón, que es que no leo. Y así hacen. Y así. Y así hacen. Vox es la banalización y la ausencia de límites para hacer el mal. Y como no les importa, les vale todo. Les vale todo. No les importa nada más que llegar al poder, como sea, diciendo lo que sea, pero luego hacer lo que realmente quieren. Pero dirán que si los demás, que son los demás los que lo hacen, porque saben que la gente y la juventud no está bien informada y que se guía por pulsiones emocionales más que racionales, o al menos pulsiones compensadas entre razón y emoción. Ellos que avalan el maxiterror franquista provocador de todos los demás terrores y con ello incitan a las dos Españas guerra civileras, hablan incluso de unidad nacional, cuando lo que están haciendo es precisamente lo contrario, cuando sus propuestas y consecuencias lo niegan, y por ello tampoco son ni demócratas ni siquiera constitucionalistas, sino gente con alma de violentos golpistas. Quienes dirigen la derecha son los expertos en causar las gracias que nos afectan y luego enturbiar a la ciudadanía la percepción de la realidad, para que no se conozca lo que nos endiña, y luego poder intentar dar la vuelta a todo, encima victimizándose, para de paso culpabilizarnos. A los que no mentimos y sí exponemos los hechos tal que son. Con lo cual están tratándonos de tontos, que es lo que les interesa que seamos, para quedarse con todo y con nuestra copla. Todo con el fin último de vendernos ellos mismos y al cabo del tiempo las supuestas soluciones a los problemas que han causado ellos también, o sea, no son soluciones sino empeorar más el problema. Recortes incluso de derechos, bajada de sueldos, privatizaciones, contaminación, desprecio, represión, mordaza, o sea, fascismo que se quiere quedar con todo lo de todos para dejarlo en manos de unos pocos. Solo ricos y aficionados a sufrir por sus amos pueden creer algo así. Esta es la realidad de Vox, sus dirigentes y votantes. Son la pura contradicción porque quieren tapar lo que son de verdad, con acusaciones sesgadas e incluso falsas. Sencillamente nos quieren volver locos y nos toman por menos. Lo típico de la derecha de siempre. Los canales de expansión mediática de Vox no están obstruidos como le hacen a Unidas Podemos, que tiene que recurrir a crearse los suyos propios, de menos difusión. Cosa que veréis porque Vox no se los crea. No crea sus propios canales de difusión, ya que le dan cancha a placer sobre todo en los medios privados como en 13TV, la tele de los abispos, que encubre pederastas, donde se gasta el dinero del concordato en vez de dárselo a Cáritas para los pobres. Y que han apoyado las políticas del PP neoliberales y de Vox, porque Vox estaba en el PP. Y lo hacen porque ya habiendo pobres justifican su existencia y el masoquismo que nos quieren inducir. También les dejan mucho en Antena 3 y Telecinco. Y casi todos los canales de la tele son suyos, de estos dos. Y así los programan mental y emocionalmente. Y sobre todo en los programas más sensacionalistas de estos
sensacionalistas y chabacanos, dirigidos a hacer olvidar a la gente sus verdaderos problemas, como la Ana Rosa y la Griso. Pero incluso también en la secta TV de Ferreras y en la de Mamen Mendizábal, defienden descaradamente al agresivo Inda. Han conseguido calar también en una parte de la juventud haciéndoles olvidar temas prácticos y económicos por ideas abstractas como España, patriotismo, gloria, honestidad, patria, que llevan hasta el delirio enajenado para que no se vea su contenido a nivel concreto y práctico, que es lo que realmente importa. O por lo menos es igual de importante. Y a base de mentiras, manipulación psicológica, meter miedo, ridiculizar, odiar, acosar, atacar, trucar vídeos, sensacionalismo, victimismo. Lo de los vídeos es escandaloso. Por ejemplo, una agresión de un moro, dicen, a un anciano. Total, se ve de lejos cómo le agreden. Se ve que la gente inmoviliza al moro. Y cuando la cámara se acerca para enfocar la cara del moro, de repente aparece una bici que se pone justo delante de la cara. Y el que estaba grabando ni tan siquiera se mueve un poquito para enfocar la cara y de repente ahí se corta el vídeo. Bueno, pues de eso hay un montón. Por ejemplo, violaciones que dicen que son de moros, en que aparece un tío mayor de edad y la cara pixelada, para que no se vea realmente que no es moro. Y así, bueno, pero cientos también de agresiones a los de Vox, que son burdos maquillajes, y bueno, es algo que llega hasta el ridículo casi, vamos. Es que ni en las pelis de serie C de Fantaterror. A nivel abstencionista, y en esto peor que un anarco, es alguien sin ideología, no necesariamente por pobre, y es a por quien van los ultrafascistas y nazis de Vox. Y precisamente por ello, en vez de hablarles de medidas y de ideologías, transmiten odio, miedo, etc., como dije hace un momento. La propaganda de la derecha son tronadas absurdas para, primero, que la gente piense en ellos, y dos, que mucha gente, estando ya acomplejada por la educación, etc., etc., simplemente por sus traumas personales, como decía, educación o lo que sea, que no son necesariamente sociales como la pobreza, de larga duración, o por estar acogotada, también, al no entender esos mensajes de Vox, cosa que es completamente normal, entonces da por buenas ostronadas, porque conectan con su emoción, con su frustración, con su pulsión emocional. Y dan por buenas astronadas porque conectan con eso para no sentirse menos ni acomplejado, o también para sentirse más. Y así se va desparramando más la egolatría irracional, tronada y enajenada. Porque esa gente ya se convierte en gente enajenada. En vez de volver hacia su introspección, reflexión, hacia soluciones concretas, de repente pues se contagia de esa pulsión emocional sensacionalista y entonces ya pues se enajena definitivamente. En vez de, pues eso, pedir ayuda. Y en vez del racionalismo pedagógico, asertivo, amoroso y empático. De evidencias, análisis, síntesis y reflexión. Que llevan a darse cuenta de qué ofrece cada partido realmente. Y votar en consecuencia. Le llaman buenismo también a lo racional que intenta ser ecuánime y demócrata. Para así luego justificar su desparrame enajenado y fascistoide. Exageran posiciones racionalistas y de derechos para poder soltar sus tronadas, y así dejando comparativamente el racionalismo y los derechos poco menos que a la altura del terrorismo. Y poder defender justificando su terrorismo franquista, fascistoide y neoliberal. Por ejemplo, comparan a UP con estalinismo por querer nacionalizar agua y luz, que por derecho y ley natural son de toda la humanidad. O sea, tuyo y de todos también y a la vez. O sea, es lo normal que estén nacionalizados en vez de en manos de unos pocos. Y Unidas Podemos quiere esto para que la gente pueda pagarlas y así se pueda lavar, cosa que les preocupa mucho a los ultras de Vox, que nos lavemos, pero como se ve, solo de boquilla. ¿Os acordáis de lo que dije de las contradicciones, no? Y también UP quiere esto para que no vivas a oscuras y que puedas calentarte al menos la comida, si es que tienes para comer. Y aquí hay gente que no tiene, incluso menores.
pero en realidad ya digo que no les importa. No les importa en realidad por lo que proponen y critican, aunque luego dicen que sí. Y esto no es estalinismo, porque países nada sospechosos de estalinistas, ni siquiera de comunistas, sino al contrario, lo tienen así, como Suecia, Francia mismo, o su amada Alemania, que nos restriegan cada vez que les conviene, pero ocultan cuando no. O sea que en España estamos mucho peor que esos países, ya que el modelo neoliberal que tienen allí es mucho menos feroz que el que nos intentan imponer aquí. Mucho menos injusto, feroz, cruel, salvaje y cavernícola. Además, una cosa es el estalinismo y otra cosa es el comunismo. Que además fue una dictadura, el estalinismo, como su adorado franquismo. Y quieren entrar en la polaridad, una cosa sí, otra no. Además, ya digo que el comunismo es solamente un régimen económico. Que además es que lo de Unidas Podemos es socialdemocracia pura. Además es que no ha habido nunca ni un país comunista, sino acaso socialista, como régimen económico. Otra cosa es que luego un dictador acapare el poder y aplique el régimen comunista y otra serie de medidas para mantenerse en el poder, manipular la información, etcétera. Que eso lo ha hecho Stalin, y lo ha hecho Franco, y lo ha hecho Hitler, y lo ha hecho todos los dictadores del mundo. Pero lo que propone UP es socialdemocracia pura, o sea, repartir derechos y oportunidades, y con ello prosperidad para todos, en igualdad y sin discriminación alguna por nada, y tal como está en la Constitución. Para que nadie, incluso ellos, se quede al menos sin techo y comida como persona humana que es. Y esto es lo que califican casi como terrorismo los de Vox. No directamente, pero sí por sus comentarios y propuestas. No directamente a veces, que siempre hay alguno que lo dice. O sea, que no dicen explícitamente defender a la banca ni a las multinacionales, ni el franquismo, pero sí atacan el comunismo, el estalinismo, lo mezclan, atacan a Podemos, atacan las propuestas de Podemos, etc. Para una media verdad que nos cuentan acerca de sus ideas, sus propios actos y las consecuencias que derivan de esas ideas y actos la contradicen, como he explicado con lo de la unidad nacional y con todo lo demás. Estoy explicando los métodos psicológicos que usa Vox, hasta ahora. Son métodos de hilado fino. Su última idea propagandística es victimizarse dejándonos de fascistas a los demás, acusándonos de reaccionarios, etc., como si no hubiera causas para atacarles por estar con franquistas, nazis, fascistas. O sea, violentos, tarados, enajenados, machistas, puteros, pederastas, maltratadores y corruptos ladrones pro-multinacionales sumisos a grandes potencias como USA, y aliados neoliberales del PP y Ciudadanos. Todo ello con análisis tan poco profundos como hoyos para canicas o directamente sin ellos. Y por esto mismo, casualidad, Abascal se apresura a decir precisamente que sus análisis no solo los tienen, sino que además son profundos. Porque precisamente es de ello de lo que se les acusa y es la realidad, que no los hacen. Y las evidencias son las que son. Con todo esto, blanqueándose también a sí mismos, incluso como cristianos, si les conviene. Cuando solo son dogmáticos católicos que inducen al pobre a la sumisión mística o masoquista, mientras que los ricos les animan al sadomaterialismo violento, represivo, mordaza y manipulador. Y todo esto para que no calen en la juventud, para que no calen en la juventud estas manipulaciones y estas medidas, hace falta medidas sociales para la juventud. También el que al ser Vox aislado ya incluso por el PP, habría que explicar que el voto útil ya no es necesario, y así recuperaría votos. Tampoco estaría de más que se condenase una vez el franquismo fascista, para ponerles en evidencia, señalarles, aislarles y ridiculizarles, y estigmatizarles aún más, y que ellos mismos se retraten, como ya lo ha hecho el PP y Ciudadanos. Pero ya veremos lo que hace el PP, el PSOE, que es quien se beneficia de ese voto anti-ultra, de ese voto útil anti-ultra, de ese lavado, que en definitiva es un lavado que le han hecho al PSOE. Y ya veremos lo que hace
y de ese alarmismo que han creado los ultras. Porque todo esto les pone a Vox y al PSOE, paradójicamente, en estrecha pero secreta alianza. Como dije en otros vídeos, esta secreta alianza no es nueva, ya que los neoliberales por toda la Unión Europea, por lo menos desde Sarkozy en Francia, con Le Pen, ante la reacción que esperaban en la gente por la corrupción, que crearon, y sobre todo por empobrecer cada vez más a la gente, quitándole también derechos, y para seguir engañándola, se inventaron el monstruo ultra, a base de aventar éxodos, incluso con guerras que ni tan siquiera nos cuentan, y que luego reconducen a nacionalismos racistas, siquiera sin necesidad de extranjeros, para finalmente quedar de buenos, volver a ganar y seguir empobreciéndonos. Pero mientras despistarnos. No hablan de problemas más superfluos que han creado ellos mismos, como incluso lo de Cataluña, para tapar todo lo inmundo e inhumano que les delata. Corrupción, recortes, incluso de derechos, rescate a ricos, crisis que han creado ellos, pero que nos culpan de ello y de nuestra pobreza, esta falsa democracia, mordazas, manipulación informativa, que nos burlan y nos desprecian, que nos embrutecen y envenenan, que viven de nuestra desgracia y enfermedad creadas deliberada y masivamente, que nos quitaron hace siglos lo que era de todos para revendérnoslo cada vez más caro, después de pagarnos cada vez menos, después de explotarnos y con los beneficios de todo folgarse a las mujeres de nuestra familia. Por esto es muy importante que pensemos, nos informemos y muy importante también que comentemos, dialogamos, expliquemos con los demás, para no acabar regalando el país de todos y sus recursos a pocos ricos, y que no nos engañen, y así quedándonos sin derechos, sin periodismo libre, sin ecología, sin sanidad, sin educación pública, etc, 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 y encima sintiéndonos culpabilizados y acogotados para que ellos sigan haciéndolo. Os aseguro que una dictadura no es nada molona ni divertida, por mucho que podéis votar cada cierto tiempo. Política lo es todo en la vida, desde lo que cobras hasta lo que vale cada cosa, pasando si tienes casa para follar y lo que sabes si puedes aprender y evolucionar. Cuando salores cerca tuyo. Política es tu vida, tu existencia, tu devenir, tu salud y tu enfermedad, tu éxito y tu fracaso, tu presente, tu pasado y tu futuro, lo que eres, serás y has sido, lo que estabas, estás y estarás, lo que tienes, tendrás y tienes. Por esto deberías siempre ocuparte de la política. Cada momento de cada día, o los ultras lo harán por ti, y te aseguro que lo lamentarás como mucha gente lo ha lamentado ya. Quienes quieren meter pánico, o sea, paranoiar a los demás, y lo hacen disfrutando y jactándose de ello, también públicamente como lo hacen los de Vox, son quienes más lo tienen dentro, subconsciente incluso, ya que si no, no querrían ni necesitarían compartirlo, ni expresarlo, ni lanzarlo afuera, como la presión y agresividad con la que lo hacen. O sea, son enajenados acosadores, a los que a su vez se les ha maltratado de algún modo, y por eso tienen ese pánico con ese afán. Con lo único que Vox no tiene confrontación es con el gusto por la violencia, la mentira, con el dinero y quien lo posea, con quienes son sospechosamente condescendientes en grado sumo y sumiso. Los ultras están amargados, se retroalimentan de mentiras para no padecer, no paran de contradecirse al mentir para tapar sus mandangas, no solo contradicen la realidad, sino que van diciendo día tras otro. Es que ni siquiera se dan cuenta que el PSOE, ya que debe dinero a la banca, por lo cual no favorece a los obreros, sino a los especuladores de la macroeconomía neoliberal, y no es republicano ya que apoya la monarquía ni laico por el concordato con la Iglesia, que es lo único privatizable. Tampoco se dan cuenta que la secta TV son de derechas, mucho más los demás, o por lo menos no quieren darse cuenta porque les conviene. La secta TV es del director de la A3, que está puesto por el propietario de La Razón, que tiene la misma línea propagandística que ABC, que INDA, que El País, que 13TV, etc. Y por sus políticas económicas pasadas, presentes y futuras. Las políticas económicas que difunden. Y para ello lo repiten a ver si cuela. Vox no es extrema necesidad, sino la extrema necedad. Necedad de negación, de negarse a razonar y negar la realidad, mintiendo, queriéndonos comer el tarro a los demás a base incluso de miedo para más INRI. Bien, os dejo enlaces y complementaré este análisis añadiendo otros en la zona de comentarios, según desvele más cuestiones. Os aconsejo que veáis mis otros vídeos, así como los comentarios y enlaces que dejo en ellos, para complementar este y entender mejor lo que expongo.
una cosita más que quería decir es que Vox no lo dice, pero favorece a las multinacionales y a los bancos, simplemente porque no se mete con ellos por sus propuestas económicas. Prefiere, por ejemplo, disparar a un ladrón que entra en casa, pero no a la banca que ha hecho todo lo que ha hecho con las preferentes y todo lo demás. O sea, no es lo que dicen, sino lo que se callan. Bien, pues salud y tercera república. Os deseo lo mejor.